Estamos con Alejandro Sacristán, que es periodista de divulgación científica y gestor cultural, y seguro que algunos también le conocéis porque es componente de Aviador Dro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco que estás haciendo un proyecto con tu grupo de música a nivel tecnológico para incorporar la ciencia a la música. Cuéntanos, Efectivamente, ¿de qué se trata? bueno, Aviador Dro siempre ha sido un grupo vinculado a la ciencia, a la tecnología, y llegó un momento en el que nos planteamos hacer un trabajo exclusivamente centrado en la divulgación científica y nos fijamos, como siempre estamos mirando hacia el futuro, nos fijamos en lo que serían los 12 desafíos o retos científicos y tecnológicos del siglo XXI que vayan a tener un impacto importante en la sociedad. A partir de esa idea nos planteamos lo siguiente: bueno, hay que ir a las fuentes. Nosotros trabajamos la información musical y creamos estética informativa, tenemos una serie de seguidores, de fans, pero para hablar en serio de ciencia, de tecnología y de retos tecnológicos, tenemos que ir a las fuentes. ¿Las fuentes quiénes son para nosotros? Pues bueno, por un lado los pioneros de la divulgación científica en España, como Manuel Toaria, Jorge Alcalde, director de Cubo, Moncho Núñez, pues el creador del concepto de museos interactivos en España de la ciencia, y así un largo etcétera, y a la vez los científicos de tanta relevancia como los físicos teóricos Álvaro de Rújula o Ignacio Cirac, y cogimos una serie de retos científicos. Hablamos con estos divulgadores, con estos científicos, con otros también del extranjero, gente del MIT como Rosalind Picard, por ejemplo, que es especialista en ordenadores afectivos, ordenadores emocionales, que pueden expresar emociones y pueden interpretar las emociones humanas. Entonces la relación hombre-máquina cambia, y ese es uno de los retos, por ejemplo, del futuro, esa relación hombre-máquina y cómo va a ser la computación afectiva, la informática afectiva. Y a partir de esos planteamientos recibimos un input de estos científicos, con ese input, con esa información, en forma o de reuniones, de comentarios o de artículos, que los científicos y los divulgadores han escrito artículos sobre esos retos, nosotros componemos las canciones, componemos los temas musicales. Y esa es la otra derivada o el otro elemento importante de cómo nace esta idea. Porque si nuestros compañeros, digamos, de autores o músicos, compositores, pueden componer o musicar a Machado, a Hernández, a Walt Whitman o a Neruda, ¿por qué nosotros no vamos a poder musicar la teoría de la relatividad? ¿O por qué no podemos musicar a Hawking o a Ignacio Cirac, que es uno de nuestros físicos españoles más destacados de la historia? Y a partir de esto es que decimos, bueno, pues vamos a poner en marcha este proyecto. Hablamos con esos divulgadores, con esos científicos, tenemos una respuesta muy buena por su parte, pero también empezamos a hablar con instituciones, por ejemplo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, Fundación Telefónica, Fundación Autor, y la acogida que recibe el proyecto es enorme. Entonces, a partir de ahí, ¿qué nos planteamos? Pues que esto no solamente sea un trabajo, digamos, literario, de literatura de divulgación científica y musical, sino que también se convierta en una gira. Entonces tenemos para el 2012 planteada una gira, que yo creo que es la primera vez que se va a hacer en España, una gira donde vamos a ir divulgadores, científicos y un grupo musical, Aviador Dro, y también otros grupos, posiblemente en alguna de las localizaciones tengamos a Electric Nana con nosotros, en otra de las localizaciones a Nicky Schiller, en otras a Bretón Armada, o sea que también se van a incorporar otros músicos del ámbito más o menos de la música electrónica. Y vertebrando toda esa gira por museos de la ciencia y planetarios, vamos a tener un blog, que de hecho ya lo hemos lanzado, que se llama lavozdelaciencia.com, donde ahí ya están volcados algunos de esos artículos que versan sobre los desafíos, y hay algunos de los temas en directo, de los nuevos temas que hemos hecho en directo en TED por Sol, en Iniciador, en otros eventos, y ese blog va a ser vertebrador de toda la gira. Vamos a poder seguiros un poco lo que estáis haciendo, cómo está siendo la acogida. Y vamos a tener ahí, pues bueno, la retransmisión en streaming de las intervenciones de las ponencias, vamos a subir los temas musicales, los temas de directo, y alrededor de ese blog va a haber toda una estrategia de redes sociales, porque nosotros nos consideramos autores 2.0, el autor 2.0 tiene que saber aprovechar el momento
musical, que yo creo que lejos de ser un momento de crisis, es un momento de renacimiento. De alguna manera, esta Internet lo que hace a nivel global es desintermediar y digamos, crear una disrupción tecnológica en la cadena de cualquier negocio, de tal manera que desintermedia a varios agentes de la cadena. ¿Esto qué significa? En el mundo 1.0, el músico, el autor, estaba completamente en manos de esa cadena. Ahora, el autor puede elegir ser un autor, seguir siendo un autor 1.0, ser un autor 1.5 o un autor 2.0. El autor 1.0 sería el tradicional, el 2.0 es el que controla su producción, su distribución, en todos los campos, la promoción de su obra y la comunicación de su marca. Porque ahora mismo el artista se convierte también en una marca. No solamente, digamos, comunica o llega al público lo que él hace, sino también cómo y por qué y para qué lo hace, ¿no? Entonces es mucho más amplio el autor 2.0. Digamos que el autor 2.0 no solamente hace música, sino que hace música aumentada. Aporta lo que es los temas musicales, pero mucho más. Y en ese sentido creo que vivimos un momento muy interesante. Hay muchas plataformas de promoción y de difusión para crear marca, para crear artistas, independientemente de que las compañías discográficas, por supuesto, sigan existiendo y aprovechen también esas mismas plataformas, pero hay muchas más opciones. Y hay algunos intermediarios que digamos, que estaban en la industria musical. Nosotros pensamos que la industria musical ha sido así siempre, ¿no? La música existe desde hace 10.000 años y solamente ha habido esa cadena en el modelo de negocio en los últimos 60-70 años. Bueno, pues Internet es volver a repensar, por un lado, el negocio de la música, pero sobre todo dar oportunidad a los creadores a que controlen más su creación, más su difusión y, por supuesto, que puedan recibir más ingresos o un mayor porcentaje de ingresos de los que antes se quedaba la cadena de intermediarios. Y has hablado del autor 2.0, pero también existe el fan 2.0. También porque existe. También participa, en vuestro caso, en este libro disco que vais a sacar, hay un tema que se llama Mi hijo será, que ha sido un concurso en Twitter en el que los usuarios han podido participar. ¿Cómo ha surgido esta idea y cuál es el resultado? Porque la idea la sugirió Jorge Alcalde, que es el director de Cuo, y que es uno de los medios asociados a la voz de la ciencia, Tendencias 21, La Información y varios medios asociados. Entonces, lo que nosotros tenemos es una serie de fans 2.0 de seguidores y en Twitter, en Facebook, y además en Facebook, paradójicamente, lo que hay es toda una serie de grupos. No solamente está la página oficial, sino que hay una serie de grupos muy activos que comunican los temas de Aviador Dro de toda la vida, ¿no? Desde los años 80, que nos remontamos bastante, hasta actualmente. Y en este sentido, en concreto, la participación de Twitter fue muy importante porque Cuo se dirigió, por un lado, a sus lectores online, pero también se dirigió, en general, a todos los interesados en el mundo de la ciencia. Entonces, es una participación muy alta de blogueros científicos, o sea, de blogueros que escriben sobre divulgación científica, además de nuestros fans, con lo cual se juntaron dos grupos, que eso también es importante para nosotros, dos grupos de público. El público que es, digamos, que es muy cercano a nuestras tesis, a nuestra música, y el grupo de gente que le interesa la ciencia, y es lo que queremos unir. Nosotros en los eventos y en la red queremos unir esos dos grupos. Entonces, el planteamiento era, con el hashtag Mi hijo será o Mi hija será, la gente, o los usuarios, los tuiteros, tenían que decir una profesión del futuro a 10, 15, 20 años, imaginarse, pues si tenían un hijo o una hija o lo iban a tener, pues a qué se podría dedicar, ¿no? Y a partir de esto se propusieron muchísimos temas muy interesantes y nosotros aceptamos el reto de componer una canción basada en una profesión del futuro. Entonces la canción que ganó, que además fue el tuitero EdoZ, que es bloguero también, fue Mi hija será diseñadora de ordenadores cuánticos autoensamblables. Los ordenadores cuánticos son ordenadores que trabajan en el reino del Armstrong, en el reino del átomo, y trabajan con unas leyes físicas que van a permitir aumentar la capacidad de procesamiento de forma astronómica.
él pensaba pues, que su hija sería diseñadora de esos ordenadores cuánticos que además se pueden autoensamblar y automejorar, porque estamos hablando ya de un reino casi inimaginable, ¿no? Y entonces compusimos una canción que se llama Entrelazados, que por cierto la versión de directo la podéis escuchar, la podéis ver en lavoddelaciencia.com. Y otro de los temas que fue más propuesto, que era un tema ya muy de ciencia ficción, es la profesión de terraformador. Terraformador será una profesión del futuro, muy a futuro. Aquí ya no estamos hablando de 15, 20 años, quizás estamos hablando de 50, de 100 años, que futuros colonos que saldrán de la Tierra y colonizarán el sistema solar. Entonces las personas que adaptarán los planetas para que puedan ser, digamos, habitables es la avanzadilla de científicos y tecnólogos que llegarán a esos planetas para hacerlos habitables, se llaman terraformadores. Entonces, profesión de futuro. Nos gustó tanto, pues aunque se salía un poco y no fue premiado, pero hicimos una canción que se llama Terraformador. Pues muchas gracias de verdad por acompañarnos, Alejandro. Si queréis saber más de su proyecto, lo que ha dicho en lavoddelaciencia.com, un ejemplo claro de híbrido entre música y ciencia, una fórmula de éxito que esperamos que lo sigáis cosechando en toda esa gira de museos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ahora, Neus y a Ficot.